Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión que tengo para ustedes en este día. Voy a continuar con la discusión que hemos estado realizando en relación con el ensamble canónico y voy a presentarles tres ejemplos pues bastante simples que tienen que ver precisamente con este el ensamble canónico, ¿no? Ya hemos resuelto en ocasiones anteriores lo relacionado con el gas ideal, llegamos a pues, resultados bastante buenos e interesantes, y pues para acabar de afinar precisamente pues todo lo relacionado con la mecánica estadística y el manejo, y para que lo podamos comprender en su totalidad, el manejo de todos estos conceptos y cómo funciona, pues entonces, desde luego, el caso del gas ideal es uno de los asuntos más recurrentes que vamos a estar revisando en lo sucesivo, ¿no? Entonces, bien, ¿qué tenemos para el caso del gas ideal? Ya les había yo presentado anteriormente el hamiltoniano del gas ideal. El hamiltoniano del gas ideal lo hemos comentado ya. No tiene interacción de las partículas, no hay un potencial de interacción y solamente considera la velocidad de cada partícula, de cada una de ellas, solamente se considera su velocidad asociada. Entonces, su energía cinética es exactamente igual al lagrangiano y al hamiltoniano, y entonces esta, en términos de los momentos generalizados de cada partícula, pues está escrito de esta manera, ¿no? Entonces, obviamente, pues tenemos que sumar desde igual a 1 hasta 3n, que son las dimensiones, ya lo hemos mencionado mucho, del momento generalizado. Muy bien, entonces el momento generalizado lo enumeramos de 1 a 3, y obviamente nuestra función de partición en el ensamble canónico va a ser nuestra función z, acuérdense, z de nbt o de tbn o de NTB, como ustedes lo quieran escribir. Entonces nuestra función z, ya al tener este manejo de variables, lo que estamos haciendo es trabajar el ensamble canónico, ¿no? Entonces tenemos 1 entre n factorial. Recuerden lo último que vimos, esta n factorial tiene que ver con el hecho de que yo voy a considerar que sean partículas no distinguibles, y entonces este factor que aparece aquí ya me está considerando las probables y posibles permutaciones que pueda haber dentro del sistema. Vamos a integrar sobre todo el espacio, por eso estamos haciendo una integral desde menos infinito a infinito. Esta integral va precisamente sobre las coordenadas generalizadas y sobre los momentos generalizados. Aquí, como vemos, hay una dependencia en el índice I, por lo tanto, entonces tendríamos que poner nosotros aquí que Q depende de I, y desde luego que P depende de I, ¿no? Y entonces tenemos aquí la E
Acuérdense que 1 entre H3N, esta H3N, pues aparece precisamente de la condición cuántica, y este pues es el factor de Boltzmann, que ciertamente vamos a necesitar, o ya demostramos de dónde proviene este factor para poder definir nosotros de alguna manera nuestra función de partición. ¿Correcto? Muy bien, ahora, debido a que para el gas ideal H no depende de las coordenadas generalizadas, que es lo que discutíamos en la parte final del video anterior, ¿sí? La integral sobre esta genera un factor de volumen de B a la N, ¿no? Es decir, yo puedo dividir de alguna manera para que lo vean claro sin mayor problema, ¿sí? Yo voy a escribir aquí mi expresión es exactamente la misma, y lo que tendría yo que hacer sería, pues justamente, tener dos integrales. La primera integral, pues no depende de este factor ¿cómo se llama? De Boltzmann, solamente depende de las coordenadas generalizadas, y la segunda integral pues no depende de las QIs, sino solamente esto debido a que mi hamiltoniano perdón, mi hamiltoniano solamente va a depender, de acuerdo a cómo estamos proponiendo la energía cinética de las partículas, pues solamente va a depender de las P's, I's, ¿no? Aunque la dependencia estricta es sobre Q's y P's, pero el hamiltoniano que estamos trabajando solamente depende de los momentos generalizados. Muy bien, entonces esta integral que nosotros tenemos aquí es una integral sobre el espacio de posiciones solamente, estoy integrando sobre todo el espacio, y entonces esta integral me va a dar un volumen, ¿verdad? Como tengo n, es decir, esta integral yo la puedo escribir, si lo quieren ver así, sería como tener en dx, de y y de z, esto me daría pues el volumen para una partícula. Pero yo tengo n partículas, por lo tanto me daría el volumen a la n, el volumen asociado a las n partículas, ¿no? Entonces, esta integral me da el volumen, que es el término que nosotros hemos sacado acá. Y entonces, pues ya solamente la integral a resolver, pues ¿cuál sería? Pues evidentemente la única integral a resolver tendría que ser, pues justamente esta, ¿no? Vamos a poner aquí el volumen para que les quede claro, y entonces aquí tendríamos el volumen a la n, que es el resultado de hacer esta integral, y tenemos que resolver esta integral. Entonces, desde luego, el siguiente paso aquí, pues sería justamente, pues, meter nuestro hamiltoniano, ¿no? Entonces, al meter el hamiltoniano, pues tenemos que en lugar de h, pues vamos a meter aquí justamente esta expresión, ¿sí? Como yo tengo aquí una suma de términos, tengo el P1 al cuadrado sobre 2m más el P2 al cuadrado sobre 2m, y así me voy sucesivamente, entonces yo puedo ir sustituyendo, y entonces, como yo sé que tengo una suma en el argumento del exponencial, eso equivaldría a escribir una exponencial para una partícula multiplicada por la exponencial para otra partícula multiplicada por la exponencial para otra, y entonces todas manejan el mismo hamiltoniano y manejan la misma expresión. Por lo tanto, lo que puedo escribir aquí pues es precisamente un producto, ¿sí? En donde ahora ya no es HP, sino es PI, o en este caso ya quitamos el asunto de las P's, ¿sí? De la PI, ya no hay dependencia en PI, solamente es una P que me aparece por allí, y esa P, pues evidentemente me va a servir, ¿no? Y entonces tengo un producto de 3n elementos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mi integral que yo tenía que desarrollar acá, esta integral en los momentos era una integral que iba hasta 3n. Entonces, muy bien. Entonces, para pasar de aquí a acá, pues simplemente es ver que la exponencial la puedo descomponer en productos exponenciales, y todos esos productos de exponenciales me va a dar esta expresión. Ahora, aquí lo que me dicen es, bueno, pues lo que vamos a hacer es cambiar este valor
o más bien todo este valor lo vamos a escribir como x cuadrada igual a beta, aquí está beta, sobre 2m que multiplica a la p, ¿sí? Esta es un cambio de variable simplemente, ¿no? Y entonces de tal manera que también lo puedo escribir la x, obviamente aquí hay un más menos que no le voy a hacer mucho caso al más menos que me debería de aparecer por aquí. Y entonces si yo quiero derivar esta diferencial de x, pues todo este término es constante, solamente me queda esta diferencial de ¿quién? Diferencial de p, ¿no? Por lo tanto, pues entonces el término que me aparece aquí, pues simplemente es que la diferencial de x es la raíz de beta entre 2m por la diferencial de p. Y entonces, bajo ese cambio de variable, pues yo puedo escribir precisamente, pues que en lugar de la diferencial de p, pues tendría yo que escribir acá, bueno, aquí lo fui haciendo por pasitos, ¿no? Este término ya no debería de, esta que está aquí, en realidad es la misma que ya habíamos puesto allá arriba, ¿sí? Y entonces, bien, aquí ya lo tenemos, ¿no? Es este término que está aquí, es exactamente el mismo, por lo tanto, pues también vamos a tumbárnosla, ¿sí? Entonces, ahora sí, sustituimos e a la menos x al cuadrado es esto que yo tengo aquí, por lo tanto, es esto que yo tengo aquí, ¿no? Entonces, me queda e a la menos x al cuadrado por la diferencial de p, la diferencial de p que me quedaría la diferencial de x entre la raíz cuadrada de beta sobre 2m. Ahora acuérdense que toda esta diferencial va a la 3n. Como este factor lo voy a sacar de la integral, entonces por eso yo ya lo multipliqué aquí a la 3n, ¿sí? Entonces este factor ya es un factor constante que ya no va dentro precisamente de estos, de este producto. Es decir, estrictamente hablando, este factor debería de quedarme acá. Aquí y aquí me debería quedar como precisamente eso, ¿no? Así. Uno, que es exactamente el de x ya me queda aquí afuera, aquí adentro me queda solo. Ok, ahora sí. Tendríamos esto, ¿no? Muy bien, entonces esto pues simplemente lo escribimos de esta manera. Acuérdense que está dentro del radical, el 1 lo puedo meter dentro del radical, luego puedo calcular el recíproco de lo que me quede y entonces me queda 2m sobre beta, que sería el recíproco, y todo va elevado a la 3n sobre 2, ¿no? Y entonces ahí ya lo tenemos ese factor y luego me queda el producto que hay aquí. Ahora, esta integral, pues de alguna manera ya la conocemos, esta integral ya es conocida para todos nosotros y sabemos que pues es una integral compleja y que finalmente me va a dar como resultado la raíz de pi. Este es el resultado que me va a dar. Entonces me va a dar aquí la raíz de pi por un producto a la 3n. Entonces lo que yo tengo es que tengo el b a la n factorial, aquí está, la h a la 3n, aquí está, que ya lo habíamos arreglado, que es 2m sobre beta a la 3n medios, y luego el producto de las pi's a la 1 medio, ¿no? Porque tengo pi a la 1 medio por cada integral que yo resuelva de alguna manera. Entonces, este producto de pi a la 1 medio, pues no es otra cosa que pi a la 3n medios. Entonces, yo puedo, como aquí yo tengo que todo este término está elevado a la 3n medios y que pi me queda a la 3n medios, lo puedo meter dentro de este paréntesis y entonces ya por eso aquí me aparece el número pi que me salió de la integral y ya lo tenemos allí, ¿verdad? Ahora, esta h a la 3n yo la puedo meter para que no se afecte por la raíz cuadrada, pues la tengo que elevar al cuadrado, entonces por eso me queda una h cuadrada y me queda a la 3n medios. Y la beta sabemos que es justamente 1 sobre kt y entonces pasa al numerador el kt y ya tenemos
nuestra expresión, donde pues desde luego lo que está aquí dentro del paréntesis pues no es otra cosa más que la longitud de onda térmica que ya nos había aparecido en algún momento, ¿no? El Bn tiene que ver con el volumen que ocupan cada una de las partículas, el volumen total de las n partículas, y la n factorial tiene que ver precisamente, pues es el factor de Boltzmann que estamos utilizando, y desde luego, pues esto nos está indicando que nuestra función de partición en este ensamble canónico, pues está indicando exclusivamente que estamos trabajando para un sistema de partículas no distinguibles, ¿no? Muy bien. Entonces, bien, como ven, pues aquí aparece pues el factor que nos lleva a la longitud de onda térmica. Podemos de alguna manera escribir también entonces nuestra Z si nosotros sustituimos ese factor. Entonces sabemos que lambda es igual a h cuadrada sobre 2mk pi kt, que es lo que yo tengo aquí. Yo obviamente este término que me apareció aquí es el recíproco de lo que yo tengo acá, y entonces pues simplemente pues me va a quedar el inverso, o el recíproco más bien, más que el inverso, el recíproco, 1 sobre lambda, ¿sí? Es como si todo este término lo pasáramos para acá y acá pusiéramos 1 sobre lambda, y evidentemente pues aquí me queda la 3n, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí me debe de quedar precisamente a la 3n, aquí me falta una n, ¿no? A la 3n, y acá me debe quedar también pues lambda a la 3n. Entonces, bien, esta es otra manera, otra forma de representar precisamente la función de partición en el ensamble canónico. Ahora, desde luego, esta función de partición corresponde exclusivamente a la función de partición de un gas ideal en el ensamble canónico, y entonces pues ya tengo yo la función que me va a permitir conectar con las propiedades termodinámicas, ¿sí? Es decir, con las propiedades macroscópicas, ¿no? Entonces, lo que nosotros sabemos es que precisamente la energía libre de Helmholtz, pues en el ensamble NBT es igual a menos KT por el logaritmo natural de Z. Yo ya tengo Z, ya sé que la puedo escribir de esta manera o me lo voy a llevar manejándolo de esta forma. Entonces, pues simplemente digo que la energía libre es igual a menos KT por el logaritmo natural de esta expresión, ¿no? Ahora, esto en el fondo, pues esta sería mi energía libre, ya la hubiera obtenido de alguna manera, pero generalmente no se presenta de esta forma. Lo que se hace pues es desarrollar precisamente la n factorial que aparece aquí, ver el n que aparece aquí en el volumen y también el n que aparece acá en el otro exponente de la onda térmica, o del recíproco de la onda térmica. Por lo tanto, pues simplemente tenemos que hacer los desarrollos correspondientes, ¿no? Ya de aquí en adelante, pues ya no nos queda de otra más que hacer álgebra. Esto solamente es chiflar y coser, porque ya prácticamente toda la parte sustancial en principio ya se estudió con anterioridad, y en segundo lugar pues ya ahorita ya solamente la estamos manejando, ¿no? Ya los conceptos debieron haber quedado bastante claros y no debemos de perdernos ya en lo que hacemos, ¿no? Ya la conexión ya la tenemos. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer? Pues sabemos, ¿no?, que el logaritmo natural, aplico las propiedades del logaritmo natural acá, por eso me queda aquí logaritmo natural de b con menos kt, que es lo que tengo acá, y luego menos el logaritmo natural de n factorial, pero con menos que tengo aquí, pues entonces me queda positivo kt por el logaritmo natural de n factorial. Luego me queda otra vez el menos kt, ese viene de acá. Ahora, este logaritmo, pues yo lo pude, o más bien el argumento del logaritmo lo pude ver como si tuviera yo este logaritmo y luego tuviera más este logaritmo, que es lo que estoy haciendo aquí, pero con el signo menos del kt que tengo, por eso me queda menos kt por el logaritmo natural del siguiente término, correcto. Ahora sí,
Ya tengo entonces este término que es considerar el logaritmo natural del volumen, le aplico la propiedad del logaritmo bajo el exponente y luego entonces tengo esto y ya tengo aquí esta expresión. Ahora lo que sigue es ocupar la aproximación de Stirling. La aproximación de Stirling, acuérdense que es el logaritmo natural de n factorial es igual al logaritmo natural de n menos n. Y entonces pues me queda este término es el mismo que estoy manejando, acá lo llevo, y luego este término me queda ktn logaritmo natural de n, que sería el siguiente término, es positivo, y luego positivo con negativo me queda negativo kt por el logaritmo, perdón, ya por n nada más, ya sin logaritmo, ¿no? Esta es la aproximación de Stirling allí. Y aquí lo único que bajamos es la n, el exponente lo dejamos, el exponente de la 3 medios, pero sí cambiamos la n de lugar por las propiedades del logaritmo, ¿no? Entonces ahora yo veo que tengo nkt, 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 y luego tengo estos logaritmos, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es factorizar nkt de alguna manera, pero entonces primero voy a ver este término de aquí. Este término de aquí me queda, nkt negativo lo factorizo, aquí está, menos nkt, entonces este término sería positivo y este término sería negativo para que me pueda quedar bien. Entonces estoy factorizando menos nkt y entonces me queda el logaritmo natural de b entre n, tomando en cuenta estos dos. Este de aquí, nkt, así se queda solito, no hay mayor problema. Y este también lo pasamos igual, ahí se queda sin hacerle nada, ¿correcto? Ahora, este término y este término veo que tienen el mismo signo, aquí también ya veo que tienen el mismo signo, entonces ahora sí los factorizo los tres y me queda nkt con un signo negativo, este 1 corresponde a este término que me daría el 1 y luego yo sé que este logaritmo natural con este logaritmo natural estarían multiplicándose y entonces por eso me queda el logaritmo natural del producto de b entre n por el producto de 2m pi kt sobre h cuadrada. Y entonces, de esta manera, fíjense, ya no me aparece una b a la n, ni me aparece este término a la n, ni me aparecen otros términos, el n factorial que había por allí, y evidentemente esta expresión pues corresponde a la expresión de la energía libre que hemos calculado ya en el ensamble NBT. Continuamos, ¿no? La presión, calculemos la presión. La presión me dice este ya es un potencial termodinámico, me dice que el potencial termodinámico es que yo tengo que calcular la parcial de la energía libre con respecto al volumen, manteniendo la temperatura y el número de partículas constantes. Esta es la razón por la cual nos conviene presentar a la propiedad termodinámica no como el exponente que aparezca la n, que fue prácticamente lo que hicimos, ni como n factorial, porque de alguna manera vamos a necesitar que hacer derivadas con respecto a n, con respecto a b y con respecto a t. Y entonces por eso es importante llevar nuestra energía libre, que es esta. Si yo quisiera de aquí calcular la derivada con respecto al volumen, entonces pues aquí me queda b a la n y tendría yo que hacer circo, maroma y teatro, pero pues entonces es mejor primero llevarlo a esta forma, que sigue siendo la misma, y después ya hacer los cálculos, ¿no? Entonces, a partir de aquí vamos a calcular la derivada con respecto al volumen. ¿Dónde aparece el volumen? Pues solamente aparece el volumen aquí. Aquí no hay volumen en este término no hay volumen, ni afuera hay volumen. Por lo tanto, pues me quedaría, pues menos la parcial de A con respecto a B, a T y N constante, pues me queda menos la parcial de B, es igual a menos nkt, que es este término. Bueno, aquí lo único que hice fue copiarlo, pegarlo y sin mayor problema, ¿no? Ahora, como
todo esto es constante, lo saco. El menos con este menos se vuelve positivo y está. Este término 1, cuando calcule yo la derivada con respecto al volumen, se va a ir. Y este logaritmo lo puedo dividir en dos términos. El primer término, que sería el logaritmo de b entre n, más el segundo término, que sería el logaritmo de lo segundo que hay. Ahora bien, lo segundo que hay no depende del volumen, por lo tanto ya no va a jugar, ya no va a tener mayor problema. Solamente tendría yo que derivar este término donde sí hay una dependencia en el volumen. Entonces, como lo que quiero es derivarlo con respecto al volumen, pues aplico la fórmula, ¿verdad? Me quedaría 1 entre el argumento del logaritmo, que me quedaría 1 entre b a la n, perdón, 1 entre b entre n, ¿sí? Y entonces eso pasaría a ser n por b, que es justamente este término que tengo aquí. Y luego la derivada del argumento con respecto al volumen. La derivada del argumento con respecto al volumen me daría 1 entre n. Entonces, desde luego, esta n se cancela con esta n y solamente me quedaría nkt multiplicado por el 1, que me queda nkt, y el volumen debajo, ¿no? Y entonces nkt entre el volumen. Por lo tanto, la presión es igual a nkt sobre b, o en su defecto puedo escribir pb igual a nkt. Que esto no es otra cosa que la ecuación de estado del gas ideal, lo cual entonces me indica que voy por buen camino. Correcto. Para el cálculo de la entropía, pues el potencial termodinámico que yo tengo que ocupar es precisamente la parcial de A con respecto a T, a volumen y número de partículas constantes. Entonces, pues bueno, ya aquí me voy a ir muchísimo más rápido porque toda el álgebra, pues ustedes ya la deben de manejar, ya no hay otra cosa más que simplemente, fíjense qué hago, sustituyo lo que vale la energía libre, es exactamente el mismo término, y voy haciendo precisamente las maniobras aquí necesarias para calcular la derivada de la energía con respecto a la temperatura. ¿Dónde aparece la temperatura? Aparece aquí y aparece acá. Entonces, pues ahí voy haciendo los cálculos. Me van a quedar dos términos por allí. Y después de hacer las derivadas y después hacer el álgebra, pues resulta que mi entropía, y ustedes continúan y siguen precisamente todo el álgebra correspondiente y necesaria. ¿Qué es lo que obtenemos? Que la entropía es exactamente igual a nk 5 medios más el logaritmo natural de b entre n por 2m pi kt entre h al cuadrado a la 3 medios, ¿no? Y entonces ahí tenemos el valor de la entropía. Calcular el potencial químico, pues es exactamente lo mismo, nada más que ahora tengo que calcular la parcial con respecto al número de partículas. Tengo la A, calculo la derivada con respecto a n, donde aparece n, aquí aparece n y aquí aparece n. Por lo tanto, pues ahí voy haciendo el álgebra correspondiente. Ustedes van checando ahí todo lo que voy haciendo y cómo voy expandiendo el término de logaritmo, aplicando sus propiedades y luego lo vuelvo a contraer. Y entonces finalmente pues la parcial de A con respecto a T, que me va a dar el potencial químico, me queda precisamente como menos kt por el logaritmo natural de b entre n, que multiplica a 2m pi kt sobre h cuadrada a la 3 medios. Muy bien, entonces fíjense, ahora podemos hacer algo aquí muy interesante, ¿sí? Yo sé que la energía interna la puedo escribir como la energía libre de Helmholtz multiplicada por la temperatura y la entropía, ¿no? El producto de estos dos potenciales termodinámicos. Muy bien, si yo tengo esto, yo puedo de alguna manera calcular mi energía interna. Ya conozco cuánto vale A, ya conozco cuánto vale S y puedo multiplicarla por T. Y esto es lo que hago, ¿no? Aquí tengo yo mi energía libre de Helmholtz. Aquí tengo el producto de la temperatura por el valor de la entropía. Fíjense, el valor de la entropía debe ser nk 5 medios más el logaritmo natural. Acá tenemos el valor de la entropía, nk 5 medios más el logaritmo natural de todo el argumento, ¿no? Entonces, muy bien, esto es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Entonces, multiplicamos nkt por 1, luego por los 5 medios, hacemos todo el álgebra, pero nos vamos a dar cuenta que aquí me va a aparecer este término
y que va a ser precisamente el mismo término que me va a quedar de este lado, nada más que multiplicado por NKT. Cuando yo multiplique por el signo negativo, este se va a volver negativo, y cuando yo multiplique este por el signo negativo, este se va a volver positivo. Por lo tal, estos dos términos están cancelándose, ¿verdad? Y solamente me queda que 1 menos 5 medios que multiplica a menos NKT, 1 menos 5 medios, y entonces pues hago las operaciones y resulta que pues puedo escribir el 1 como 2 medios, menos 5 medios, entonces 2 menos 5 es menos 3 medios, NKT, negativo acá afuera, negativo de este lado, negativo aquí, entonces por lo tanto este con este negativo se vuelve positivo, y tengo yo que mi energía cinética, interna del sistema son 3 medios de NKT. También ya conocíamos de antemano y este trabajo, esta energía interna de un sistema de el gas ideal. Ahora fíjense, yo lo que tengo en cierta manera con la expresión que encontramos nosotros, la expresión número 92, yo lo que tengo es la entropía en términos de el ensamble NBT. Pero ahora yo ya encontré a través de esta relación una relación entre la temperatura y la energía. Yo puedo seguir calculando aquí una bola de propiedades termodinámicas, puedo calcular el Cp, puedo calcular el Cv, puedo calcular la entalpía, puedo calcular la energía libre de Gibbs, y puedo hacer todo lo relacionado ya con la termodinámica, ¿no? Ya estaríamos en el campo de la termodinámica y estaríamos calculando pues todas estas propiedades y de alguna manera comparándolas y midiéndolas con el gas ideal, ¿no? ¿Qué es lo que estamos nosotros obteniendo aquí? Pues en realidad, pues ya conocemos todo lo que necesitábamos saber acerca del gas ideal desde sus primeros principios, su comportamiento microscópico y cómo es que se relaciona con las propiedades termodinámicas o propiedades macroscópicas. Bueno, siendo así, yo solamente lo que hago ahorita en este caso es entonces decir, bueno, si esta relación es cierta y es correcta, pues entonces puedo despejar a la temperatura en términos de la energía interna. Si yo hago esto, despejar la temperatura en términos de la energía interna, entonces lo que simplemente voy a hacer es sustituir, en vez de T en mi expresión para la entropía, voy a sustituir lo que vale T en términos de la energía. Entonces tengo yo mi potencial termodinámico para la entropía es NK, 5 medios del logaritmo natural de B entre N, y en lugar de T voy a sustituir la energía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto es lo que hago aquí. Todo lo demás es exactamente igual, y en lugar de T sustituyo que el T es igual a 2 veces U sobre 3NK. Y entonces ahí lo tengo, ¿verdad? Este 2 con este 2 me va a dar un 4. La M pica, ahí se quedan. Esta K con esta K se cancela. La H cuadrada me queda ahí, la N me queda abajo y me quedan 4 tercios de M pi U sobre NH cuadrada. ¿Sí? Y esto va multiplicado por B entre N, todo esto va a la 3 medios y me queda un 5 medios. N. Y entonces si ustedes comparan este resultado de la entropía para el cálculo que obtuvimos, la entropía también de un gas ideal, pero para el caso del ensamble microcanónico, van a verificar que son extremadamente iguales, es decir, son los mismos, ¿verdad? Y al parecer, la manera en la que se obtiene el valor de la entropía a partir del ensamble canónico resulta ser mucho más clara y resulta ser mucho mejor entendible que la manera y toda la parte teórica que debimos haber discutido en la obtención de la entropía para el ensamble microcanónico. Entonces, esta es una ventaja también que nosotros podemos tener, en donde muchas veces es difícil manejar a lo mejor alguno de los ensambles por la, ¿qué diríamos? La naturaleza propia del sistema.
Evidentemente, el ensamble canónico, como lo decíamos en un principio al inicio de la discusión de todo el ensamble canónico, es muchísimo más general el ensamble canónico. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de un sistema abierto en donde hay un baño térmico que está en contacto con nuestro sistema y que de alguna manera le está proporcionando calor de manera constante. El caso del ensamble microcanónico, pues es precisamente un sistema completa, total y absolutamente aislado. Sin embargo, la formulación de los ensambles, esta es la parte interesante, la formulación de los ensambles, me permite obtener los resultados válidos a partir de un sistema general, obvio, a un sistema más particular. No al revés, ¿no? Habría que checar si el camino de regreso a partir de un ensamble, que en este caso, por ser la característica del gas ideal, seguramente sí lo va a permitir, porque la expresión misma, ¿no? Para el caso de la presión y de la energía, pues es exactamente 3 medios de NKT y la relación pues siempre va a ser la misma, ¿no? Muy bien, entonces, pues esto es precisamente lo que nos permite, porque los potenciales termodinámicos están relacionados simplemente a través de ¿quién? De una transformada de Legendre. Y entonces esa es la razón por la cual es posible hacer estos cambios de representación y que nos pueda ofrecer los resultados propios del ensamble. Muy bien, voy a detener aquí este video para que pueda discutir con ustedes el siguiente problema, el siguiente ejemplo, que es un gas ultra relativista, que recuerden ustedes que ya también lo habíamos resuelto con anterioridad en su momento. Nos vemos en el próximo. Chao.